Ahora vamos a hablar de lo que es la frecuencia, lo que es el sampleo y Nyquist. ¿Ok? Ahora. Ya. Ya. Entonces acá eléctricamente tenemos lo siguiente. ¿Ya? Por acá va a entrar la señal analógica, por acá va a entrar el voltaje. ¿Ok? Eléctricamente vamos a tener, esto no va a entrar directamente al microcontrolador. Acá tenemos el microcontrolador. No va a entrar directo. ¿Qué es lo que va a pasar? O al cerebro en todo caso. Va a haber una especie de switch, ¿ya? Una especie de algo que va a abrir y cerrar el circuito. Va a haber un capacitor y luego esto se va a replicar acá. Inclusive va a haber un amplificador por ahí extra, ¿ya? Tenemos una especie de switch, tenemos el capacitor y tengo este amplificador acá. ¿Qué es lo que hace cada uno? Fíjense. También tengo un clock, ojo, ¿ya? Un clock que igual que en el GPIO, acá vamos a tener mi microcontrolador. Tengo el GPIO, tengo el módulo del clock para todo, que lo vamos a ver en detalle. Tengo mi ADC. Habíamos visto que para que funcione tengo que darle un ritmo de funcionamiento. También tengo que darle a un ritmo de funcionamiento. Entonces, tiene que haber un clock que esté conectado. Justamente ese clock va a ir cerrando el circuito. A cada paso del clock se va a hacer el circuito. ¿Qué va a pasar? Cuando se cierre el circuito, ¿qué va a pasar con el capacitor? Levante la mano para que note participación. ¿Qué pasa? Esto estoy leyendo, esto es el voltaje de entrada, esto es el voltaje del, ¿qué estamos hablando al final? Del acelerómetro, ¿verdad? Lo que mide el acelerómetro. ¿Qué va a pasar en el capacitor? ¿Se va? Se va a cargar, ¿ya? Entonces, el capacitor se va a cargar ¿con qué voltaje? Luz. Con el, no del clock, esto simplemente cierra el circuito. Con el del acelerómetro, de nuestro sensor, ¿ya? Entonces, se carga, ¿ya? Luego, esto de acá, ¿qué es? Electrónica. ¿Qué han hecho electrónica? ¿Qué es eso de ahí? Un seguidor. ¿Qué va a pasar? ¿Qué es ese seguidor, Wilson? Lo copia acá. Entonces, acá el voltaje del capacitor es el mismo que el voltaje del acelerómetro y este amplificador lo que hace es replicar acá. El voltaje de la salida va a ser el del capacitor, que es el del acelerómetro. ¿Ok? Ahora, ¿por qué colocamos este seguidor? Exacto. ¿Ya? Apliquen lo que ya han visto antes. ¿Para qué era este elemento? Para que si no hubiera esto de acá se va a ir vaciando y el voltaje que habría acá cambiaría. Con esto estamos forzando que esto de acá se estabilice y tengamos una medida estable de lo que hemos medido en ese momento. Entonces, cada momento estoy cerrando y me estoy asegurando que acá se mantenga ese voltaje. Si no coloco este módulo, en un poco tiempo después va a cambiar ese voltaje y vamos a falsear lo que queremos leer. ¿Ya? La explicación, como les he dicho, ¿no? Tenemos un capacitor que se va a cargar. Tenemos la ecuación que han visto n veces, ¿ok? De carga y descarga. ¿Qué quiere decir? Ya. Ahora, acá vamos a hablar rápidamente esta parte del sampling time, ¿ya? El tiempo de descarga. Cuando yo haga esto, de carga, perdón. Cuando yo haga esto, cuando yo cierre este switch, voy a poder medir inmediatamente. No, ¿verdad? Tengo que esperar que este se cargue. Entonces acá va a haber un tiempo de carga, ¿ya? Que si se recuerdan un poco de electromagnetismo, electrónica, podemos decir que para que se cargue lo suficiente tienen que ser 5 veces tau.
¿Qué era tau? RC. Tenemos un circuito RC, 5 veces el tau de este circuito. Ese tiempo es necesario. Entonces, cada ese cierto tiempo vamos a poder hacer un flash de lo que queremos medir. ¿Ya? Aquí entra sampleo. No medimos de manera continua. Medimos cada 5 milisegundos, cada 100 milisegundos. Acá mido. Existe un tiempo de sampleo, un tiempo de lectura que está limitado por esto. Si esto de acá es muy grande, tengo que esperar cada cierto tiempo para hacer una nueva lectura. Si no, sería una lectura errónea. ¿Ok? Tac, tac. Y luego volvemos a abrir. ¿Ok? Y luego se repite el ciclo para hacer otras lecturas. ¿Ya? Cuando abrimos este circuito con el clock, lo que hay acá se replica acá, como habíamos dicho. ¿Ok? Si esto sigue conectado, esto se va a ir descargando. Ya. Tac, 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 tac. Ok, es acá lo que decíamos, ¿ya? Esto de acá, este buffer amplificador, me va a permitir leer lo que hay en el capacitor y ya no hay fuga de corriente. ¿Por qué? Porque hemos abierto acá. Por eso es necesario este elemento. Ya. Es hasta las 3:15, ¿verdad? Ya. Ya. Entonces, ahora uniendo esta parte eléctrica, todo esto era la parte eléctrica. Cuando nosotros tenemos la medición, el voltaje, medimos algo de este estilo. ¿Mido de manera continua? No. Medimos sampleando. ¿Qué voy a medir? Voy a medir cuánto es acá, cuánto es acá, cuánto es acá. ¿Ya? Acá tenemos otra gráfica. Estoy midiendo voltaje. ¿Ya? Este es el voltaje de salida. Pero ¿qué es lo que mido? Yo voy a medir acá. Durante luego un cierto tiempo, ¿ya? Que va a ser un periodo de sampleo, voy a medir y hasta ese tiempo, esta es la medida. Esto es lo que entra al microcontrolador. Mido acá, paf, cierro el circuito que les he mostrado. Me da esto. Hasta el siguiente tiempo de sampleo, voy a tener esta medida. Luego, otro tiempo de sampleo, tac. Luego, otro tiempo de sampleo, tac. Lo que entra al microcontrolador es esta curva verde, ¿ya? Que es algo sampleado. No es exactamente lo que nos da la lectura del sensor. ¿Ya? Entonces eso tienen que relacionarlo a lo que han visto antes en señales y sistemas. ¿Ya? Y eso está relacionado a este circuito. Este circuito es el que permite hacer eso. ¿Ok? ¿Qué más quería decir acá? Tac, tac, tac. Y luego este voltaje es un voltaje que luego nosotros vamos a ver en conteos, ¿no? Lo vamos a ver en ceros y unos, ¿no? Digamos, desde 0, 0 es lo más básico hasta 1, 1, 1 el máximo. Y esto va a estar por acá, digamos. ¿Ya? Entonces, acá va a haber este periodo de sampleo y acá va a haber lo que es la frecuencia de sampleo. Y nos recordamos que esto es simplemente la inversa. Cada cuánto vamos a samplear, cada cuántos hertz. ¿Ya? Entonces, cuando vean hertz, van a ver, tienen que relacionar a la velocidad de sampleo de nuestro ADC. Si yo tengo acá esta señal, ¿ok? Si yo hago solamente la medición de la señal en cada cierto tiempo relativamente largo, y por otro lado, yo hago esa señal, un sampleo en tiempos bastante cortos, a esto le llamamos undersampling y esto le llamamos oversampling. Y esto es señales y sistemas un poco. ¿Cuál es la ventaja o desventaja de cada uno?
Carolina. Ya. Ok, entonces está bien. Esto de acá, ¿alguien más que comentar? Ya. Esto lo llamamos aliasing, eso es vivir en sistemas. ¿Qué es lo que hacemos acá? Al samplear poco, podemos confundir la señal. Puedo decir que esto es una recta, porque yo solo veo esos dos puntos. Y es totalmente algo diferente. Estoy perdiendo información. ¿Ya? Con esto estamos perdiendo información. Corremos el riesgo de perder información. ¿Ok? Con esto tenemos la información precisa. ¿Ya? Estamos con una presión muy grande. Pero ¿cuál es el defecto? Que cada uno de estos puntos es información que va a ir a nuestro microcontrolador, información que va a ir a nuestra memoria. Entonces, acá hay que tener cuidado de que si yo hago, fíjense, a la mitad de velocidad con café, si yo hago a la mitad de velocidad de sampleo, bueno, no era el mejor color, con azul mejor. Tac, tac. Si yo hago a la mitad, también parece un seno. No estoy perdiendo información, pero estoy gastando la mitad de memoria. Y si la memoria que tengo es limitada, pues no me puedo dar ese lujo, digamos. Y también en el cálculo, en el procesamiento de datos. ¿Ok? ¿Cómo elegir la frecuencia de sampleo? Acá entra el teorema de Nyquist. Para que no haya undersampling, ¿cuál es la condición? ¿Quién se recuerda? Nyquist. Para evitar esto, perder información. Ya. Este de acá, esta señal de voltaje, tiene una frecuencia, ¿ya? Es la señal de la frecuencia, es la frecuencia de la señal, ¿ok? Acá es el mismo seno, no cambia, es el mismo. Y esto de acá, TS, me da una frecuencia de sampleo, FS. Acá FS1, acá FS2. ¿Dónde estoy sampleando más fuerte? Acá. Acá en el gráfico vemos que FS2 o FS1 es mucho más pequeño que FS1 es mucho más pequeño que FS2. ¿Ok? ¿Qué me dice Nyquist? Que para no perder información, está acá. Para no perder información, la frecuencia de sampleo tiene que ser mayor a 2 veces la frecuencia de la señal. La frecuencia de sampleo tiene que ser mayor a 2 veces la frecuencia de la señal. Acá la frecuencia de sampleo es pequeña. No es mayor a la frecuencia de la señal. La señal es una onda, tiene una frecuencia, ¿ya? Si se han olvidado eso, acá lo tenemos, fíjense. Una onda es B veces seno de 2 pi ft. Entonces, lo que yo tengo acá lo llamamos omega 0 y omega 0 es 2 pi f. Entonces, de acá es la frecuencia de la señal. ¿Ya? Acá la frecuencia de sampleo es pequeña respecto a la frecuencia de la señal. Acá la frecuencia es mucho más grande que la frecuencia de la señal. Nyquist me dice que tienes que ser mayor. Con que sea mayor es suficiente. Por eso, una regla general es elegir la frecuencia de Nyquist es 2 veces la frecuencia de la señal. ¿Ya? El doble.
elegir algo un poquito más grande que la frecuencia de Nyquist, ¿ya? Si la señal que están midiendo es, no sé, 4 kilohertz, ¿cuánto es Nyquist? 8. Entonces tomar 9, 10, algo poquito encima para tener puntos así, digamos, y yo sé cuál es mi señal. Es suficiente sabiendo estos puntos rojos para conocer la señal. ¿Ok? Y acá, ¿dónde entra todo esto que nos estamos recordando en señales? Con que todo esto, la frecuencia de sampleo, es lo que se hace acá, al adquirir la señal en mi controlador. Ya tienen que unir esos bloques de lo que han visto en otras materias con lo que estamos viendo ahora. Ok, ¿dudas, preguntas? Ok. Ahora lo que sigue es precisión. Déjenme ver si es corto o alto. Ya. Sí. El tau, sí, buena relación. Esta TDS, este tiempo, esta es la frecuencia de sampleo. La frecuencia de sampleo está relacionado con 1 sobre TDS. Este TDS tiene que ser más grande, este TDS tiene que ser más grande que el tiempo con tau, que 5 veces tau. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tengo que esperar a que esto se cargue para luego, de nuevo, samplear. De nuevo, samplear. ¿Ok? Ok, ¿dónde estamos? Tac, tac. Ya. Casi conectado.